que terminarla hoy. Así que si no entienden, no pregunten. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, acá pongan guardar como y pónganle campera bomber. Casi que podríamos, esperen que estoy pensando, que casi que podríamos partir de la, no, nada, no, de la no, de la remera, pero no. Ya tiene la manga hecha, pero no, hay que no. Entonces, campera, bomber. Alguien me pasó, Jessie, la profe de tejido, me pasó un YouTube de alguien que tiene 2 millones de videos. Son de Simly 2D, pero es igual. Sí. Em, Simly 2D se llama. El otro día estuve mirando. 95 videos, mirá, te contó todos los videos que tiene. A ver. Bueno, campera bomber. Sí, miren ese video. Yo me traje el tejido. No, quería mostrar, a ver. Sí. Ah, esa. Ah, mira. Este. A ver, vemos a Fashion Patron. No, no, eso es una publicidad. Bueno, lo da la Barbie. La Barbie. Habla medio raro, debe ser una escandinava que habla en castellano. Bueno, acá no sé, no cargó bien, pero ven que es igual. Tiene esto, bueno, por ahí tiene algunas herramientas que no. Ah, mira cómo te traza el molde, ¿eh? Sí, bueno. Fashion Patrón. Sí. Y debe tener playlist. Estimo. Playlist. Sí, ¿cómo se llama en el video? Video list. No sé. Sí, también debe ser. Lista de reproducción. Tutoriales. Miren, patrón falda avance, manga base con pinza, manga base. Es fashion patrón. Tutoriales. Los tutoriales. Bueno, sigamos con nuestro tutorial de la bomber. ¿Consiguió el iPhone? Sí, se hizo famoso todo por el video. Y consiguió. No quiero un Redmi. Un Resmi, sí. Bueno, vamos con el iPhone y con el Resmi. Bueno, arrancamos de la espalda. Lo primero que hay que hacer, ¿todos saben cuál es la campera bomber? ¿Alguien no? Cosas de cumpleaños para cumpleaños de León.
No, no sé si cortita y ancha. Esta tiene un cuello camisero, pero es así. Así, así. La de piloto, la de Maverick. Bueno, esta es cortita. Esta, en rapper, en rappers vendían una de esta negra y, o si no, verde, con el forro naranja. Top Gun. Bueno, esto. El tema es, bueno, acá el bolsillo hay distintas variantes. Se puede hacer bolsillo HAL. Esta, por ejemplo, tiene bolsillo HAL con broche. Ah, y acá tiene un frunce en la manga. Bueno, pero en definitiva la campera clásica bomber llega, pienso yo, hasta la altura de cadera y después el elástico que ajusta hace que quede un poco más. Son cortitas, no son camperas largas, ¿no? No tapan la cola, ¿no? Por lo general yo le doy un poco más, depende de la ocasión de uso, pues si vos te la haces a la cadera con elástico y todo eso, puede ser que te quede, que se te suba directamente a la cintura, ¿no? Si vos querés que te quede un poquito más larga, le vas a tener que dar más que la altura de cadera. Entonces, con la herramienta punto de distancia y ángulo, vamos a extender desde A3 hacia abajo, primero la altura de cadera. Si alguien la quiere hacer más larga, con la herramienta punto de distancia y ángulo, desde A3 con ángulo 270, en la espalda, ¿sí? A3 es la línea de cintura. Sí, hacemos con la espalda porque no lleva pinza. Altura de cadera. Sí, y después con la misma herramienta desde A20 con ángulo 0, ahí ponemos contorno de cadera dividido 4. Altura cadera. No, eso es el contorno. Primero bajamos la altura de cadera, que es el punto A20, y después desde A20 con la misma herramienta, punto de distancia y ángulo. Contorno de cadera dividido 4. Sí. Desde A20 con ángulo 0, ahí ponemos contorno de cadera dividido 4. Las camperas bomber no tienen entalle. Son rectas, desde la sisa hasta la cadera, ¿no? Lo que sí tenemos que hacer es darle flojedad y bueno, y después cada uno tiene que pensar. En la campera clásica, la manga, ya hemos visto distintas variantes. Puede ser que sea más chiquitita, más grande. Esta, sí, viene con la sisa suelta, como medio noventosa, manga grande. Esta, por ejemplo, es que lo que pasa es que si es el ancho de la manga depende del ancho de la sisa. No, contorno cadera dividido 4. Esta, por ejemplo, tiene la manga amplia, pero esta tiene la manga más chiquita. Esta es más cortita, fíjense, le queda la cintura. Esta es el largo que estamos haciendo. Yo me hice una negra con una tela que tiene plateado y dorado. Claro. Se hacen también con encaje. Con tul bordado, por ejemplo. Bueno, acá se está desmadrando porque ya no es más la bomber. Pero bueno, yo diría que hagamos un intermedio entre esta y esta, la manga, ¿no? Bueno, entonces, la hacen más corta. Pueden hacerla, por ejemplo, si la quieren que quede a la cintura, yo la haría a la mitad entre la cadera y la cintura. Sí, y además, o sea, el elástico.
Bueno, entonces, ya tenemos extendida la campera hasta la altura de cadera, lo que tenemos que hacer ahora es darle flojedad. La campera bomber es suelta. Yo diría que como mínimo tiene 2 centímetros de flojedad. Puede ser 3 igual. Entonces con la herramienta punto de distancia y ángulo le vamos a dar desde A5 con ángulo 0. Yo diría, yo le doy unos 3, ustedes pueden dar menos si quieren que quede más justa. Recuerden que va a estar forrada. Más allá de que tenga sea en la cadera igual o de esa flojedad. Y después la sisa la vamos a bajar un poquito. 3 le di. Primero, es una campera. Va sobre otra prenda. No me voy a poner este pullover con una bomber. Que tengo este pullover con esto que yo. Pero sí voy a tener, no sé, una camisa, capaz que tengo un suétercito, depende de la época del año. Eso por un. ¿4? Y te va a quedar medio over. Le vas a tener que bajar más la sisa. Ahora le vamos a bajar la sisa igual. Bueno, y después tengan en cuenta el forro. Todo siempre tiene mucho que ver con qué tela la voy a hacer. Por lo general, el camino correcto es decidir qué tela voy a hacer y después hago el molde. Pero todos los mortales lo hacemos al revés. Hago el molde y después veo qué consigo, qué me gusta y con qué la hago. Y también tened en cuenta que va a estar forrada. Por ejemplo, una campera de una tela como la que yo me hice, les podría traer para mostrarles. Como la que yo me hice, las dos telas son finas. O sea, lo forré con un raso y la tela de afuera es un jacquard, pero también es finito. O sea, no es una tela gruesa. Entonces es como, bueno, y así es de salir. Es para una remera y eso arriba. Sí, lo hace un par de veces, sí. Si ustedes la van a querer hacer, por ejemplo, ya empiezan a meter variantes, no sé, la quiero afuera de... No, podés hacerla, sí. Eso sigue siendo fina, pero después ya empieza a decir, yo adentro le quiero poner corderito. Bueno, podés, en las mangas no le pongan. Pero ahí ya tenés que tener en cuenta que la flojedad tendría que ser un poco más, porque si no, el corderito, la ropa que tenés puesta, qué sé yo, es válido igual, quedaría bueno. Una bomber con corderito. De cocuero. ¿No? Sí. Pero sí, 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 sí. Bueno, ahora vamos a bajar la sisa con la herramienta punto de distancia a lo largo de la línea. Vamos a hacer clic en A22 y A23. Y acá ustedes van a bajar la sisa teniendo en cuenta cuán despegada quieren que esté la manga de la axila, ¿no? Ah, aumenté, sí. Recuerden que yo hablo como si ya todos hace 20 años que trabajamos con Valentina, entonces. Claro, le di la misma flojedad. Pensé que. Bueno, ahora con la herramienta, punto de distancia, punto a lo largo de la línea, de A22 a A23, ahí bajan la sisa lo que ustedes quieren. Puede ser, si yo le di 3 centímetros de flojedad, yo lo barajaría 1,5, 2, para que quede cómodo. La manga no va a quedar pequeña, ¿no? Tengan en cuenta eso, o sea, no va a quedar pegada al cuerpo. No, no, 2, 1,5, 2. ¿Le diste 4? Y 2,5, 3. Bueno, y ahí si quieren pueden ya dibujar con la herramienta curva simple la curva de la sisa entre A13 y A24. Ahora lo que tenemos que definir es el desboque del cuello. Las camperas bomber, lo que las hace bomber es el cuellito. ¿Ven? Este, por ejemplo, fíjense que está más bien montado sobre el cuello de la usuaria y hay otros que quedan más despegados. Este está más abierto, por ejemplo, que está acá abajo, o este, ¿ven?
Esa no era la que estamos haciendo. Esta no, la de la escuela. Bueno, Una con Joy. ¿en dónde? Sí, para la escuela, esa el molde lo tengo, pero no la hice. ¿La hice de Bomber? ¿Dónde estaba? Oh, me perdí. Esta, la hicimos. Tal la explicación del molde en YouTube. Así, todo. Sí, no sé. No, esa no. Bueno, está, ya está el video. Bueno, entonces, teniendo en cuenta cómo va a quedar el cuello, acá hay que decidir cómo quiero yo que quede. Si más bien así, que este cuello por ahí viene medio, un poquito más desbocado que la base, pero, a ver, lo que hace distintivo el cuello es el rib, que no, que no lleva molde, o podemos, les puedo explicar más o menos, podemos hacer un molde, pero todo depende del tipo de rib que consigan para coserlo. Entonces, tenemos que desbocar. Primero hay que decidir desde, con la herramienta punto de distancia a lo largo de la línea, desde 11 a 12, cuánto quiero sobre el hombro que esté despegado, o sea, desbocado. Cuanto más yo le dé, menos va a trepar la pieza del cuello. También tiene mucho que ver qué altura le doy yo al rib del cuello. Porque yo puedo desbocar 4 centímetros y después que el total, el cuello plegado, mida 6 centímetros. Entonces ya ahí los 4 que le saqué se suman 2 a mi cuello, ¿no? Bueno. Esto yo se los dejo a... Ah, se ve medio borroso. Que elijan ustedes. Porque el cuello va doble, va doblado. Entonces, o sea, terminado queda de 6. Dije, de ejemplo, yo desboco 4. Confundí a la audiencia. No, es como ustedes quieran. A mí 4 me parece bien. Y después, para el desboque de la espalda, con la misma herramienta, entre A y A7, acá es menos, no tiene que ser necesariamente los mismos 4 porque saca atrás en la nuca. No tiene que quedar tan profundo. A ver. No, 2 queda medio bajito. 2,5, 3. Sí. Entre A y A7. Y acá de vuelta ya podemos unir con curva simple. No, no, desde A25. ¿No desbocaste ahí? No, 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 no importa. Sí. Y ahora tenemos que plantear la profundidad del escote del delantero. Que en la campera bomber, fíjense que en el delantero, bueno, este porque es alto, termina así. Pero las otras, hay otras versiones que no termina tan, ven por ejemplo este, que es más desbocado. Ven cómo termina ahí. Ay, no, rayos. Miren qué lindo chaleco. Bueno, este es más grueso. Este sube sobre el cuello de la persona. Fíjense que queda más cerradito acá adelante. Pero eso, como les decía, no es tanto la base, porque fíjense que la base es redonda. Igual que cualquier campera, lo que hace la diferencia es el ancho de esto, del rib. Fíjense este ancho y fíjense este ancho, ¿no? Eso es como ustedes decidan hacerlo. Estas quedan buenas igual. Me gusta así.
con estos parchecitos. Parece una gabardina. Yo lo haría con una gabardina. Bueno, entonces, la profundidad del escote delantero, volvemos como más o menos como la de la camisa, o bueno, un poco más que la de la camisa, pero no sé, 10, 12 para que quede acá la base de la clavícula. Sí, que no quede muy alto, pero tampoco muy desbocada, porque si no, como dice Silvi, vamos a necesitar una bufanda. Entonces, esos 10, 12 suelen ser desde acá, ¿no? Entonces, desde A serían uno menos. 11, 9. 9, 11. Punto de distancia y ángulo. Con ángulo 270. ¿Cómo? Sí, porque estamos haciendo los dos superpuestos, si no tiene pinza. Desde A. ¿Qué decís, Sole? Sí, el tema acá, si uno se queda corto, tijera. Pero, o sea, corto en el sentido que lo hiciste poco profundo. Ahora, si te zarpaste, sonaste. Por eso, ante la duda, menos. Menos de lo que yo creo. Yo le puse 11 desde A, por ejemplo. Punto de distancia y ángulo. Ángulo 270 y ahí ya... No, no, el mío llega antes, depende de tu contextura. Capaz, uy. O sea, hay que hacer un punto nuevo. No quiero usar 8 porque a 8 a algunas personas le queda bien y a otras personas le queda muy desbocado. No, 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 no. Punto de distancia y ángulo. Desde A. Bueno, ahí ya terminamos el delantero y la espalda. O sea, nos faltan las vistas, pero en definitiva. No, desde A. Desde A. ¿El qué? No, desde A25. Claro, desde A25 al nuevo punto. ¿En el centro? ¿Acá? Sí. Sí, de todas maneras es chequeable eso. Recuerdan que si ustedes se espejan eh, la curva, pueden ver, por ejemplo, si yo espejo la curva, puedo chequear si en el centro se encuentran bien. Si me queda más así, no está bien. Si me queda más así, tampoco. Con los pinitos, yo le digo pinitos, son dos triángulos rectos. Y marcas la curva, después apretás Enter y apretás cualquier punto que esté acá en la línea del centro. Sí, cualquiera, no importa. Bueno, y ahí esto después lo pueden borrar si quieren porque no cumple ninguna función. Bueno, entonces, ahí ya tenemos delantero y espalda. Ahora lo que hay que plantear es, ahora que me acuerdo, hay distintas maneras de resolver esta parte de acá. Algunas camperas tienen... no, yo estoy contando la cintura de ahí para abajo. Pero algunas camperas, creo que la mayoría, ahora vamos a ver, ve esto, ¿ven? Eso se llama martillo. Fíjense, acá tiene costura y el martillo, que es esta tela. Esto es porque... claro, es la muerte. Pero igual las camperas, estoy pensando, las camperas de jogging, el rip ha cosido el cierre. Sí, mucho más fácil. Bueno, acá está resuelto todo mucho más feliz porque es un recorte aparte, es un cuadradito que se hace el molde. Yo me la complico y lo hago sin costura. Este parece que no tiene costura, ¿ven? Acá,
En este no, vos le podés poner. Lo que pasa que esto, recuerden que va forrado. Entonces, cuando vos lo haces así, sin costura acá, queda más lindo, pero es bastante más jodido coser el rib. De hecho, no me acuerdo bien cómo se hace. Porque en realidad te tiene que quedar agarrado acá. Si no, después te queda trucho, diría León. Pero bueno, no vamos a hacer la versión me vuelvo loca para coser la campera. Miren qué linda. Estas con estas me gustan. Ahora quiero una con cositas. Sí. Ah, bueno. Bueno, ahí seguimos. Ah, Malena. Malena viene siempre. ¿Esta? No, pero esto ya es otra cosa. Quieren todo, quieren todo. Bueno. El martillo, nada, es una decisión constructiva que se agrega acá, teniendo en cuenta ya qué altura va a tener mi rib, ¿no? Que eso también es una decisión que se puede hacer previamente. A mí no me gusta menos de 5 el rib. Sí, 5 o 6, 6. De esta línea sí, pero por ejemplo, el martillo acá yo lo tendría que marcar los 6 hacia abajo, ¿no? Y hacer un cuadrado del tamaño que yo quiera. Puede ser más ancho, puede ser de 6 por 6. Esto lo que hace es facilitar el armado de la cintura, porque por ejemplo, de esta manera se cose el martillo al rib en esta parte y después se acomoda todo el resto. Si no le pones rib no es una bomber. Y después con esta, la de X e Y, es totalmente. Escucha Laura. ¿Qué? Marqué el 30. Yo marqué de A20 a 28 6, de A28 a 29 y después para marcar a 30 marqué A29 y A20. Sí, es difícil conseguir rib de algodón y grueso. Esos que vienen en los paquetitos que son de poliéster son re blanditos, los tirás 2 kilómetros. Sí. Bueno, el 30 punto de X e Y puse primero en A29 y después en A20. 6 por 6. Bueno, esperen que antes vamos a hacer algo que después nos vamos a querer. No, si no lo hace, o sea, es difícil si no tenés esta costura acá. El forro no es difícil. Lo de que es difícil es esto, coser esto ahí que te quede enganchado. Pero en un momento se me iluminó el cerebro después de hacer mi primer bomber. Y después de que la cosí dije, ah, esto lo tengo que hacer así. Y esa nunca la corregí, por ejemplo. Esa quedó así. Bueno, quiero medir y que ustedes también midan con la herramienta línea desde el punto A27 hasta A28 para ver de qué longitud nos quedó esto. Si nos queda un largo de cierre comercial, por ejemplo, el mío mide 59. Entonces, ¿qué me conviene hacer acá? Me conviene el martillo hacerlo de 7. Bueno, los cierres desmontables van de 5 en 5.
Con la herramienta línea, marcas de A27 a A29 y después te parás sobre la línea que no... Ahí vas a tener que comprar, no, o sea, sí, no te pasa nada, pero te conviene que mida 45 o que mida 50, porque si mide 46 vos tenés que comprar un cierre mucho más largo y cortar. ¿Y cuánto te quedó? ¿Un poquito más larga? Ah, claro, sí. Pero acá directamente en este punto, ponerle menos lo que necesitas restarle. De 46 te quedó, no, un centímetro menos, de 45, gracias, Ro. Claro, porque van de 5 en 5 los cierres. No pasa nada si no les molesta cortar el cierre. A mí gracias. A mí me hace mal cortar el cierre. Me hace daño, sí. Por eso yo es como que, bueno, prefiero que me quede un largo un cierre que no tengo que cortar. Va justo. Sí, ¿viste? Dejar los dientes ahí. No se ve. Bueno, ¿listo lo del martillo, el cierre y toda la cosa? Bueno, ahora tenemos que trazar las vistas. Las vistas son, se hacen de la tela externa y es la terminación que está dentro para la percha. La vista del delantero y la espalda tiene que coincidir en el hombro. Entonces, con la herramienta punto de distancia a lo largo de la línea, vamos a hacer clic en A25 y en A12 y le vamos a dar 5 centímetros. Hay olor a café encima. ¿Quién se te trajo un cafecito? Ah, pero ahí hay una cafetera. ¿En serio? Qué maganudos. Bueno, 5 en el hombro. ¿Le dieron? Bueno, ahí pongan aceptar. Y después, desde A27, punto de distancia y ángulo, con ángulo 270. Acá para la vista de la espalda le tienen que dar apenas unos centímetros para que supere la línea del escote del delantero. Pueden ser 2, 3, no importa. Pero tiene que quedar más abajo que el escote del delantero. 2. Y ahí unimos con la herramienta curva simple. Estoy haciendo la vista de la espalda. Estoy haciendo todo superpuesto, delantero y espalda. Porque me gusta confundir a mis alumnos. Con la herramienta curva unimos A31 y A32. ¿Me escuchás bien, Ana? ¿Vos ahí? Yo tengo la voz para allá. Bueno, y acá es una curva. No.
Lo saqué de A27 para abajo, le di 2 centímetros. De atrás, esta, mirá. A ver si esta tiene vista. No, bueno, que eso no tiene vista. Bueno, esta tiene. Esta es una vista. Tiene otra forma lo que estamos haciendo. Claro, acá en la delantera tiene otra vista. ¿Listo? Sí, va por dentro. Y ahora la del delantero. La del delantero tiene que ser del mismo ancho del martillo, ¿no? O sea que ya lo definimos acá. Vamos a usar la herramienta punto de X e Y. Vamos a arrancar en el punto A29 y el segundo clic lo vamos a hacer en A9. A29 primero y después A9. ¿Listo? Punto de X e Y de otros dos puntos. Primero en A29 y después en A9. Y ahora con curva simple unimos A31 con A33. Así. Vayan guardando. Ahí terminamos el delantero, la espalda, el forro del delantero, el forro de la espalda. Ahora vamos a hacer el despiece. ¿Listo todas? Bueno, guarden, para que no nos pase lo de la vez pasada. Vamos a con la herramienta pieza de trabajo. Vamos a empezar con el delantero. Entonces, hacemos clic en A27, la curva, que yo tengo que apretar Shift, no sé ustedes. A25, A12, A13, la curva de la sisa, A24, A23, A20, porque el martillo lo vamos a hacer aparte. Y ese es el delantero. Enter. Acá le ponemos delantero. Ahora el martillo, que es A20, A30, A29, A28. ¿Le colocamos martillo? Martillo. Punto de X e Y de otros dos puntos, A29 y A20. Martillo. ¿Listo? ¿Ro? Bueno, ahora vamos con la vista del delantero. La vista del dero también, del dero. La vista del dero también la vamos a tener que hacer separada entre el martillo y la parte de arriba. El martillo no lo vamos a copiar de vuelta porque es la misma pieza que va 4 veces. Entonces, con la herramienta pieza de trabajo arrancamos A30, A20,
A27, la curva del escote. Sí, después A25. A25. A31, esta curva y A33. Y esa es la vista. Sí. Ahí apretan Enter y le ponen vista delantero. ¿Hay alguien hasta ahora que le haya quedado alguna pieza en el camino? ¿Le haya quedado algo? Bueno, después eso lo podemos corregir al final, porque vos después lo corregís, o sea, se cambia sin problema. Vista delantero. Y por último, para el delantero vamos a marcar el forro, que es la pieza que queda del delantero menos la vista, ¿no? Entonces arrancamos en A23, A30, A33, la curva que ahora va a haber que apretar Shift. Sí, A23, A30, A33. La curva con Shift. Menos mal que se filma, se graba la pantalla y mi voz y no mi cara. Una cara de concentración. La cara toda fruncida tratando de seleccionar A31, A12, A13, la curva de la sisa y A24. Ese es el forro delantero. Lo bueno que esta campera después vos o sea, la tuneás, le haces el bolsillito. Después, si nos queda tiempo de chapa, me interesa más que hagamos la manga antes que hagamos. Pero vos, sí, sí, forro delantero. Tenemos que conseguirnos después más horas para la parte de coser, la Sería práctica. buenísimo. En la escuela donde yo trabajo dan bueno, cocina, pastelería y panadería. Antes salía, por ahí te caían unas empanadas. Ahora no. Ahora no. No. No, Antes no. empezó con el té, ¿te acordás? Ah, bueno, el de mozo sí. El de mozo depende. Los tragos no sé quién se los lleva, porque por ahí preparan tragos. No sé si los reparten o se los chupan los mozos. No, no creo, pero preparan así algunos tragos también. Bueno, vamos a ir a detalles para ver lo que hicimos, que está todo superpuesto. Pero tenemos el martillo, el delantero, la vista y el forro. Acá en el medio, cuando ponemos cierre, con el centímetro de costura convencional es suficiente, no hace falta darle más, ¿no? Salvo que yo quiera hacer esos cierres que están tapados con una misma solapita pequeña, pero nunca quedan bien. Les conviene hacer una tapita. Bueno, ahora vamos con la espalda. Primero la espalda. ¿Ya están todas listas con la herramienta? ¿Pará, me dijiste? Bueno, A23, A20, A26, la curva del escote. Ay, no. Sí. A25, A12, sí, escote de la espalda. A13, la curva de la sisa y A24. Esa es la espalda. Ah, sí, mi curva igual estaba al revés. A20.
A12, A13, A24 y listo. ¿Listos? Bueno, ahora la vista de la espalda. A32, A26, la curva del escote, A25, A31 y la curva está grande. Y ya tendríamos que haber terminado porque empezamos en 32. Arriba, arriba. A32, A26, la curva, A25, A31, la curva. Capaz que no la tenés que hacer. ¿Sí? Está invertida. Ah, y ahí sí, vista espalda. Y el forro de la espalda es lo mismo de recién, pero, o sea, con el resto del molde. ¿Estas se animan a hacerlo sin que se los dicte? Yo lo dejo ahí en la pantalla. Recuerden que las curvas es curva, punto, curva. Punto, curva, punto. No, a 32. A 8 no es nada. No, no nos sirve de nada. ¿Cómo se llamaba? Forro trasero. Forro espalda. Sí, no es trasero, porque no es un pantalón. Ay, me faltó ponerle forro. Bueno, y acá podemos hacer separar. Bueno, ahora vamos con la manga. Tenemos 25 minutos para hacer la manga que nos tiene que alcanzar. ¿Qué pasó ahí? Se te quedó recto. Por ahí no es. Sí. Bueno, sí. Tienen que unir con la herramienta línea el punto A12 y el punto A13 y también A12 y A24. Sí. Porque por ahí te equivocaste, en vez de línea agarraste este. Es este de abajo. El otro te hizo un punto nuevo. Línea entre puntos. Está arriba de curva simple. Claro, pero ella tiene otro menú. Es uno que tiene una línea roja y dos puntitos negros en los extremos.
lo vamos a usar de referencia para hacer la manga. Ahora tenemos que poner nueva pieza de patrón. Acá arriba. Y acá le ponemos manga. Entonces, de ancho de manga, tenemos que poner el arco de sisa que es entre A12 y A24. Entonces, con herramienta punto de distancia y ángulo, con ángulo 0, acá en longitud, tenemos que ir a la función, longitud de las líneas. ¿Lo encontraste? Punto de distancia y ángulo. Punto de distancia y ángulo. No importa, si no, no tenés que ver. A12. ¿Era 12? A12, A24. Claro, vos tenés distintos los números. Longitud acá en función, longitud de las líneas, 12, 24. Hacé clic con un ángulo 0 en algo, hacé clic en algún lugar para hacer una línea, desde C. Ángulo 0. Línea A12 a 24. Menos 1. Sí. Sí, menos 1. A12 a 24. Ana, ¿cómo venís? Menos 1. Fíjense que acá ya nos dice el ancho de la manga. Por ejemplo, a mí me quedó de 22. Es una manga suelta. Por ejemplo, para mis medidas, para mi brazo. Yo de brazo tengo 35, creo que era. Debe estar bien, porque 18 por 2 es 36. A vos, Sole, te va... 21 me dijiste. Bueno, te va a quedar de 42 la manga. Tu brazo es flaquito. Yo esto lo menciono por si alguna le quiere sacar más de 1 centímetro para hacer la manga más chica, pero no se los recomiendo mucho, porque nosotros bajamos la sisa. Ahí ando con el ¡Ah, reconcel. mira qué lindo! Compré la taza y hice doble, ¿viste? Le puse la misma ¿Hiciste eso que se te dije de cerrar y qué sé Sí, yo? igual hice un molde nuevo con un tutorial para ver, porque no embocaba la taza, no sabía cuál era bien el centro, tenía miedo que me quedara, como no tengo a la modelo, mañana se lo pruebo a la hermana. Y lo hice doble con la misma tela adentro para pegar la taza al de atrás. Sí, sí. Y ahí le pegué alguna puntadita que supongo que puesto no se va a notar. No, calculo que no. ¿Y le vas a poner un cierre o así elástico? No, así, ¿por qué la pisamos? Bueno, ahí ponemos aceptar y desde C1, con ángulo 270, vamos a ponerle el largo manga. Yo acá en el largo de la manga, por lo general, no le resto el rib. O sea, nosotros podríamos darle el largo de manga menos el puño que yo le quiera dar. Pero yo no se lo resto para que la manga no quede justa y se forme así como un globito entre el rib y la manga, ¿entienden? Y ahí ponemos aceptar. Claro, para que quede más... Bueno, ves, por ejemplo, si vos le restás el largo del rib, te quedaría como este suéter. Pero si no, te quedaría un poquito más largo y esto acá haría así como un... Así, ¿no? Claro. Ahora desde C, con un ángulo 270, la herramienta seguimos con la misma, punto de distancia y ángulo. Acá tenemos que poner 2/3 de la
la línea A12, A24. Entonces es línea, a ver si me acuerdo cómo se escribe esto, A12, A24 por... Sí, pueden ir, pero a mí me gusta escribir. Por 2/3. Línea 12 a 24 por 2/3. O sea, asterisco 2/3. ¿Cómo? Sí, por dos, el arco es el arco por 2/3, claro, por 2/3 del arco de sisa. Sí. Esa es la altura de la copa, que ahora ahora vamos a revisar. Ahora con la herramienta punto de distancia a lo largo de la línea, vamos de C1 a C, y acá esto vamos a marcar el copete que es de 1,5. De C1 hacia C. Y después con la herramienta punto intermedio entre dos puntos, 1,5. Uno de estas dos para dibujar la copa. Punto intermedio entre dos puntos. De C4 a C, sí, no importa. De cuál, si de uno hacia otro. Sí, es la mitad. Y 1,5. Ah, porque pusiste primero en C y... Acá haces clic derecho en opciones y ahí le cambias. Bueno, y acá, chicas, hay que con trazado curvado dibujamos la copa. Trazado curvado. ¿Dónde está la curva simple? Ahí. Bueno. Acá la sisa de la campera nosotros la hicimos igual en delantero y espalda. Podemos hacer la manga que sea igual en delantero y espalda. Pero antes de hacer eso tenemos que chequear que el recorrido de la copa sea el mismo que el recorrido de la sisa. O sea, la misma manera de que habíamos chequeado antes. Vamos a usar la herramienta punto de distancia y ángulo desde C4 con un ángulo de 180 y acá vamos a referenciar la curva de la copa. Entonces vamos a longitud de curvas y ponemos el trazado. Punto de distancia y ángulo desde C4 con ángulo 180. Y ahí referenciamos la curva, longitud de curvas ponemos y ponemos el trazado que acabamos de hacer, C4, C3. Ahí ponemos aceptar. Y acá donde dice etiqueta de punto le ponemos copa. Que puse turbo porque son menos cuarto. C3, C4, C, la que hicimos recién. Esta. ¿Cómo? Desde C4. Acá, en etiqueta de punto, le puse copa. Entonces este punto es la longitud de la copa. ¿Hay alguien que se quedó en el camino? Acá, mira, etiqueta de punto. No sé si vos lo tenés en el mismo sector. ¿Ana? No importa. Bueno, ahí ponemos aceptar. Y ahora con la misma herramienta, punto de distancia y ángulo, pero desde C1, acá tenemos que sumar la línea primero. Vamos
longitud de las líneas y acá ponemos A12, A13. Más curva, longitud de las curvas. Sí. Longitud de las curvas A13, A24. Y acá donde dice etiqueta de punto le ponemos sisa. Bueno. Das 280. Sisa. ¿Qué pasó, Ana? A12, A13. Claro, se suma. Mira, está bien, está bien. Sería acá esto, lo que estamos sumando. Esta línea más esta curva. Sisa. Bueno. Claro, si está diferente, por ejemplo, en mi caso, no me importa. Recuerden que la medida mucho no me importa. Yo lo que quiero hacer es que estos dos puntos se acerquen. Como la copa me quedó más larga que la sisa, lo que yo sé de antemano es que tengo que hacer la copa más aplastada, digamos. O sea que la distancia entre C y C3 tiene que ser menor. Por ende, no mucho. Si es muy mínima la diferencia, sí. Pero en este caso tengo dos opciones. O hago más angosta la manga, si quiero. Tengo un margen ahí. Entonces voy a C1 y acá en vez de restarle 1, le puedo restar más. Y si no, hago más aplastada la copa. Que lo mismo, acá yo tengo que hacer que la distancia entre C y C3 sea menor. Por ende acá yo le puedo restar. Miren, acá ves esta mínima diferencia, yo acá tengo que acomodar la curva. Entonces ahí se va a perder. Yo le resté 3 centímetros, depende de tu diferencia. A la altura de la copa. Fíjense, puse línea zaraza, zaraza, zaraza y acá le puse -3. Porque lo cerraste. Sí, yo diría que -3 también. Se aleja más en este caso. En el mío. No, no se suma. Mirá. No, por no tenés que sumar, tenés que restar. No, pues ahí le resté 3 en el T. Pero igual es una cosa rara. Porque ¿cómo estaba originalmente? Me queda una puntita a la dejo. A lo sumo le tendrás que restar 2. Ah, porque la copa te quedó más chica que la sisa. Ah, no, entonces al revés. Ah, me había dado cuenta, sí. Ahí. Pero hay algo raro acá. Ahí está. Claro, si les pasa al revés, que la copa queda más chica que la sisa, tienen que hacer la copa más alta. Ahora tenemos que marcar abajo
Desde C2 con la herramienta punto de distancia y ángulo 180, tenemos que marcar la mitad del puño. Ay, qué mal esto. Desde C2 con ángulo 180, la mitad del contorno de puño. Barra 2. Y ahí ponemos aplicar, aceptar. Contorno puño dividido 2. Para mí no, porque acordate que el puño es el puño, no es la muñeca. Si no va a quedar muy grande acá. Bueno, ahora vamos a espejar con los pinitos. Lo que tenemos que espejar es el punto C, no sé cuánto, C6, vayan apretando control, C3, la curva, C4. Ahí cuando terminen de seleccionar, C6, C3, la curva y C4. Cuando terminen apretan Enter y cualquier punto del medio. Y ahí ponen aceptar. Y ahí nos queda la manga completa. Y bueno, y ahora hay que hacer el molde. La manga es eso y el forro es igual, porque va con puño. ¿Pudieron espejar? C4. Enter. Y después apretan o C1 o C2. Sí, sí, ahí pone aceptar. Y ahí alejate porque al lado te quedó el... Bueno, y ahora marquen el molde. Claro, sí. Que es bastante fácil. Tengan en cuenta las curvas, la dirección de la curva por si tienen que apretar Shift. El despiece con la herramienta pieza de trabajo. El forro y la manga son iguales, es el mismo molde. ¿Cómo es? Les hago una chapita rápido de cómo es el molde del cuello. Queda en el video. Porque en realidad, cuando nosotros cosemos un rib, primero depende de la elasticidad del rib, ¿no? Obviamente el rib va a ser de una longitud menor que el lugar donde lo quiero coser, ¿no? Si yo lo voy a coser al puño, por ejemplo, en vez de que mida exactamente lo mismo que esto mide acá abajo, va a medir menos. ¿Cuánto menos? Depende de la calidad del rib, cuánto se estira el rib. Hay algunos que ceden menos que otros, otros que ceden mucho más. Por lo general yo le resto, si el rib está bueno, yo le resto de la longitud total más o menos unos 5 centímetros, ¿no? Lo mismo aplica para el cuello. Si yo tengo un recorrido de escote, tanto, ahora lo voy a mostrar, necesito para el rib menos. ¿Cómo sería el cuello de esta campera? Si quieren, lo explico y ustedes lo van haciendo porque no es difícil. Vamos con una nueva pieza. Miremos bien los números estos. La curva del escote del delantero es A27 a 25 y de la espalda A25 a 26. Acá vamos a poner nueva pieza de patrón, cuello. Este cuello no es definitivo. ¿Por qué? Porque yo no sé qué rib tengo, ¿no? Tendré, si trabajas con una tela elastizada, con la misma tela elastizada. Pero tiene que ser una tela muy elastizada. No.
Porque todo depende de la tela externa. O sea, la tela externa se tiene que estirar igual que el elástico. Necesitas sí o sí que sea un material que tenga elasticidad. Bueno, desde el punto D, entonces, ángulo 0. En longitud le tenemos que poner longitud de las curvas, que era A25. Uno era 25-26 más 25-27. Eso es la curva del escote de la espalda más la curva del escote del delantero. La curva del escote de la espalda y la del delantero, que era A25, A26 y A25, A27. Pero esto es la longitud total de mi cuello. Yo a esto le tengo que restar un porcentaje porque lo voy a hacer con un material que se estira. Por lo general, cuando trabajamos con lycras, ¿no?, que son telas que tienen mucha elasticidad, yo le tengo que restar el 20%. Por ende, si yo a esto lo multiplico por 0,8, entre paréntesis, o sea, pongo después asterisco 0,8, de la medida total va a utilizar solamente el 80%, teniendo en cuenta que después este material se va a estirar, ¿no? Tiene que ser un material que se estire muy bien para esto. Bueno, ahí le ponemos aceptar. No, porque si el 50% es mucho. A lo sumo menos. 0,85, 0,9, 0,95. De todas maneras, bueno, pueden chequearlo antes de imprimir el molde, qué RIP tienen y ver qué porcentaje. Para chequearlo agarran 10 centímetros de tela y ven cuánto se estira. Bueno, después lo que sigue es darle la altura que yo quiero que tenga el cuello. Hagamos un cuello altito, de esos que se monta sobre el cuello de la persona. Entonces, desde D, con la herramienta punto de distancia y ángulo, le voy a dar 6 centímetros. Y después, con la herramienta punto de X e Y, 6. Hago clic en D1 y después en D2 para hacer un rectángulo, ¿no? Bien. Lo que tiene el molde de este cuello es que es un rectángulo que en determinado momento se empieza a achicar hacia los extremos. ¿En qué momento se empieza a achicar hacia los extremos? Y en medio que yo decido, puedo elegir, decir, bueno, a partir del hombro se empieza a achicar paulatinamente hasta que llega al punto 0. ¿Cómo hago para marcar eso? Voy con la herramienta. Punto intermedio entre dos puntos. Voy a D y después D1. Y acá, bueno, yo me quedo, quería punto de distancia a lo largo de la línea, perdón. Es lo mismo, porque acá tengo que buscar la curva del delantero, que era A25, A27, por... No, perdón, al revés, la espalda. Porque hicimos de D, ¿no? Sí. A25, A26 por 0,8. Ahora hay olor quemado. Porque estoy trabajando con el 80% de la longitud. O sea, si yo estuviese trabajando... Claro, si yo en vez del 80% hubiese elegido el 95%, acá le tendría que poner el 95%. Y ahí pongo aceptar. Bueno, lo último... A25, A26 por 0,8. Lo último que queda hacer es con curva simple unir a D4 con D3 con una curva. Esto puede ser la curva más así o más así. Claro, pero esta diferencia que hay acá
este ángulo entre el punto D y la curva es esto. Esto. ¿Entienden? Estoy mostrando bien. Ese ángulo es este, ¿ven? Esto. Eso de ahí. Entonces, si yo lo hago más así, va a ser una cosa, y si lo hago más así, va a ser otra. Todo también depende de la curva que tenga el escote. Bueno, una vez que hicimos esta curva hermosa, ahora hay que espejar todo. Vamos a los pinitos. Vamos a espejar D, D4 y la curva. Con control. Apretamos Enter y después hacemos clic en D2. Pero acá, en vez de poner... Sí, D3 sí. D3 al cohete, no lo seleccione. En vez de poner eje vertical, vamos a poner eje horizontal. Y ahí ponemos aplicar. No importa. Si se despeja va a quedar ahí. Eje horizontal. Aprieto Enter y eje horizontal. Entonces ahí ya lo espejamos para abajo. Ahora tenemos que espejar con la misma herramienta, pero para el costado. Entonces vamos a seleccionar acá este piquito. Así. Y vamos a apretar D. Perdón. Selecciono, aprieto Enter y aprieto D. Y ahí pongo aceptar directamente. Entonces el cuellito es esto. ¿Ven? Eje horizontal tenés que cambiar. En alguno de los dos medios, D o D2. Para la primera espejada, D o D2, perdón, no, D2 no, D no, D2. Ya me estoy quedando sin azúcar. Se te modificó la curva ahí. Yo en el molde, por ejemplo... Cuando apretás Enter... ¿Pudieron? ¿Me acerco? ¿Necesitan que me acerque a su computador? Lo que les decía recién es que yo marcaría en el molde estos piquetes. O sea, este y este. ¿Por qué? Porque este punto yo lo voy a tener que centrar en el escote de la espalda. Y estos dos puntitos en el hombro, que es lo que tengo que estirar. Y el último en el centro del escote del delantero. Bueno, después con respecto al recurso de costura, todo lleva uno, excepto el centro de la espalda del forro y de la vista y el centro de la espalda de la espalda.
Todo lo demás lleva uno de recurso de costura. Abajo igual. Claro, porque no lleva. Sí. Bueno, y ahí terminamos la bomber. Para el miércoles quiero un desafío. Así que esmérense.